El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, las verdades del gran yo soy, de El Hayat, del que todo lo puede, las verdades de mi hermano y a quien amo, quien está sentado a la diestra de mi Padre, Yeshua, Jesús, el Cristo resucitado, y las verdades del Espíritu eterno. Con mucho gozo, con mucha entrega, con mucha pasión, con mucha devoción, con mucha presencia. Lo hago con toda la fuerza de mi corazón y muy agradecido estoy del conjunto de la deidad o de la divinidad por haberme confiado esta gran tarea que es exponer las verdades del reino después de estudiarlas, de indagar, de tener una entrega en el estudio, y que el Espíritu Santo, que fue el que la inspiró y la dejó plasmada en revelación en el texto sagrado, el Espíritu Santo se encarga de iluminarme, de producir en mí un fotizo que pueda entender lo que está escrito en revelación, Apocalipsis, de lo que se escribió por inspiración. Solo el Espíritu Santo puede hacer ese trabajo, nadie más lo puede hacer. Él solo Él, el que la inspiró y la dejó plasmada en el texto sagrado, en revelación, te puede dar la iluminación de lo que está escrito allí. El contenido, la verdad, que puedas entender lo que está escrito. Desde el estado de Texas, en la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro Briceño para un mundo, por ende, para no entrar en redundancia, hacemos la salvedad, o hago la salvedad, internacionalmente hablando, pasando fronteras. Contento del testimonio que estoy recibiendo de gentes que me están escribiendo y que ese testimonio me sirve como de estímulo para seguir adelante, no desmayar, no descansar, y el saber que no estamos arando en el mar, que estamos arando tierra buena, estamos abonando la tierra labrada, una tierra que está labrada de hijos de Dios, y aún los que no son hijos están recibiendo esta palabra ya. Tengo testimonio de quienes han aceptado el plan de salvación escuchando estas verdades. Y de hijos de Dios que son como labranza de Dios, esa tierra labrada, ya preparada para recibir estas verdades del reino. Testimonio, me han escrito, maestro, wow, qué palabra. Las hemos entendido, maestro, por el Espíritu, y la estamos enseñando más adelante. Se está multiplicando.
estas verdades llegando muy lejos. Este es nuestro cuarto estudio en relación a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es decir, para hacerlo más personal, en el Hijo de Dios. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo en todos aquellos que son regenerados, que fueron regenerados, que aceptaron el plan de salvación mediante Dios en su Hijo Jesucristo, que llevó a cabo a través de nuestro hermano y Señor Jesucristo, en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Aquellos que aceptaron el plan de salvación, que fueron regenerados, el Espíritu Santo impartió justicia, impartió vida, pasaron a ser hijos de Dios, y por ser hijos de Dios pasan a ser morada del Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer en todos aquellos que son hijos de Dios. De eso estamos tratando. Ya dimos una explicación muy clara, precisa, concisa, acertada, con una hilación de pensamientos, sistemáticamente hablando. La dimos en relación a los términos templo y en relación a los términos morada. Eso lo explicamos. Hoy nos toca hablar acerca de cómo nosotros, cuando hacemos planes y proyectos para pecar, en cualquier tipo de pecado que caigamos, sea en la inmoralidad sexual, sea en la filalguria, el amor al dinero, el tener un mamón interno, donde el centro del corazón tenemos es al dinero, no a Dios, no al Espíritu, no a Jesús. Sea que entremos en la vanagloria de la vida, la sed de prestigio, el no vivir una vida quebrantado ante la presencia de Dios, humilde, en sumisión, en sujeción, en obediencia, entregando la voluntad, en total quebrantamiento, saber que sin Él nada podemos hacer, y no creernos la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el tapón del océano, el ombligo del mundo, la autosuficiencia, la arrogancia, la soberbia, cosa que Dios detesta, desecha y detesta. Hay un estudio que doy, búsquenlo, está en YouTube, acerca de que hablo de la humillación de Dios en el verbo. O sea que el lugar que nosotros tenemos como hijos de Dios, regenerados, porque nos alcanzó, Dios nos consiguió, el Espíritu Santo nos convenció del estado de pecado en el que estábamos, fuimos regenerados, pasamos a ser hijos de Dios. Todo eso se dio porque Dios se humilló en la persona del verbo, se humilló. Y eso lo demuestro yo. Cuando hablo acerca de lo que es el que cuando el verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne, antes de venir a hacerse carne se le dieron condiciones, y el aceptar todas esas condiciones, y eso está en el texto sagrado escrito, búsquenlo, se conoce como la humillación de Dios en el verbo. Dios se humilla, el verbo se humilla. Una vez que Dios se humilla, el verbo se humilla, se encarna, nace la persona de Jesús, reluce la figura de Jesús, del Theanthropos, el Dios hombre. Y una vez que Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Verbo se humilla, entonces procede la humillación de el hombre llamado Jesús. Y yo decía que si el Padre se humilla, el Verbo se humilló y Jesús se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Entonces nos creemos, tú sabes, ¿no? No. Tenga cuidado con el caer en ese terreno, porque eso es algo que Dios aborrece, que Dios mira de lejos al altivo, dice el texto sagrado.
Dios aborrece ese tipo de pecado. El caer en el pecado de los resentimientos, raíces de amargura, odio, falta de perdón, envidia, celo. Caer en el pecado del litigio, de la lengua, la censura, el chisme, la difamación, pecado lingüístico. Todas esas son cosas que cuando usted cae en ese tipo de pecado y hace planes y proyectos para caer en él, para estar en él, usted comete actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra de la persona del Espíritu Santo. Y que es lo que nos toca hoy, tratar que el cometer actos de detracción, profanación y sacrilegio por causa de haber cometido todos estos pecados que acabo de nombrar, pero con premeditación y alevosía, donde haces planes y proyectos, porque el que tú caigas fortuitamente, por accidente, pues eso es hasta cierto punto, digo hasta cierto punto, no es que es así, no, es una forma como de presentar escalas de valores en lo que vengo hablando. Hasta cierto punto es entendido. ¿Eh? Pero que tú hagas planes y proyectos para pecar, eso ya es grave, es grave. Planes y proyectos para caer en cualquier tipo de pecado. Y eso produce detracción, profanación y sacrilegio en contra de la persona del Espíritu. Y eso trae como resultado, oído, un apagar y un contristar al Espíritu Santo. Cosa que muchos lo han leído en el texto sagrado. No apaguéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu, pero muy pocos se han detenido a estudiar desde el punto de vista etimológico el término apagar y el término contristar. Esos son dos términos que están en el pensamiento de Pablo, el cual escribe a Timoteo y también le escribe a la iglesia de los tesalonicenses en relación a estas dos grandes verdades, que la gente como no estudia, la mayoría de los que tenemos en nuestras iglesias, lamentándolo mucho, son creyentes nominales. Algunos se han dado a la tarea de solo congregarse, pero no son gente que estudian, que son amantes al estudio de las Escrituras, que son entregados al estudio de las Escrituras, que es un deber ser de todo creyente, de todo hijo de Dios, estudiar el texto sagrado. Eso es el manual, ese es nuestro manual de instrucción, el manual. Ahí hay principios de reino, el cual te van a enseñar te van a formar un carácter, te van a llevar a conocer el pensamiento de Dios para que camines en ellos. Si es una persona exitosa en la vida, exitosa entendiendo que el éxito no tiene que ver con la ausencia de problemas, de dificultades, de desajustes financieros, de enfermedades, de ataques, de tentaciones. Eso no es éxito. El éxito no es la ausencia de nada de eso, de ninguno de esos flagelos, no es la ausencia de esos flagelos, sino es la superación, es poder llegar al otro lado, aunque pasemos por todo eso, pero llegamos al otro lado. Eso es éxito. Vamos a ver ahora esto qué es apagar y qué es contristar al Espíritu Santo. Cuando hice un análisis del asunto, pude hacer un juicio. Entiéndase el término juicio de la forma más sana, que tiene que ver con un análisis. Tiene que ver con un sentarme, a analizar las cosas, a pensar y a llegar a una conclusión. Es que según los valores y las características del término apagar y contristar, no sé si es mucho lo que voy a decir, pero el 90%, para no llegar al 95%,
El 90% de nuestros feligreses, adeptos, hijos de Dios, de aquellos que componen el cuerpo de Cristo, que son templo y morada del Espíritu Santo, tienen un espíritu apagado, contristado, atado, inoperante en su vida. Mire, el apóstol Pablo hace una serie de advertencias en sus escritos acerca de este asunto, del apagar y contristar. Vamos a verificar, vamos a hacer un análisis etimológico de los términos apagar y contristar. Vamos a ver, ¿de dónde Pablo saca esto? Apagar. Vamos a analizar primero el término apagar. Según el pensamiento del apóstol Pablo, de lo que dejó escrito a Pablo, a Timoteo en lo personal escribió en relación al asunto. El apagar al espíritu es el acto de dificultar sus operaciones en un acto evidente en el testimonio oral, en las reuniones eclesiales de los creyentes. Pablo le pide encarecidamente a Timoteo que avive, o que esa palabra avive. Yo dije, wow, ¿qué Pablo está diciendo acá? Esa palabra avive. ¡Ah! ¿Qué fuerza tiene este hombre en el pensamiento? Que avive el don de Dios que está en él. No dice con él, sino en él. Viendo a Timoteo como templo del Espíritu, como morada del Espíritu. Que avive el don de Dios que está en él, el cual recibió por la imposición de manos. Este es Pablo cuando impuso las manos sobre Timoteo y recibió el Espíritu Santo. Y repito, sin lugar a duda está haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo, no está dando al ministerio, porque los ministerios no se reciben por imposición de manos. El llamado lo hace Dios en una forma personal al ministerio, hablando del domata, del don ministerial. Dios es el que llama, Jesús es el que constituye. Nadie tiene que ponerte manos para recibir el don del ministerio, aunque sí debe haber personas que sean elementos de cooperación para hacer una ordenación externa y enviarte al ministerio. Pues ahí sí hay una imposición de manos para enviarte al ministerio, pero no para recibir un ministerio. De modo que cuando tú vas al texto sagrado, aquí Pablo se está haciendo referencias al Espíritu Santo, no al ministerio. Y esto que Pablo, que ya lo voy a leer, le escribe a Timoteo, es una referencia que Pablo la tomó sin lugar a duda, citando lo que está escrito en Levíticos con relación al deber del sacerdote ante el sacrificio. El fuego del altar siempre debería estar prendido. Te mueres, como sacerdote te mueres si tú dejas apagar ese fuego. Te mueres, reo de muerte.
siempre debería estar encendido. Aunque no hubiera una ofrenda en holocausto, óigase bien, aunque no hubiera una ofrenda en holocausto, el fuego siempre debería estar encendido. Si usted se va a Levíticos, el capítulo 6, verso 12 y verso 13, usted lo va a notar. Pecado, muerte, si tú dejas apagar ese fuego como sacerdote. Siempre debería estar encendido, aunque no hubiera ofrenda en holocausto. Es a esto que Pablo le hace referencia, es a esto que cuando Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que le dice a Timoteo, pues está haciendo referencias a esto. O sea, lo que el apóstol Pablo quiere expresar es que la vida del creyente en relación al Espíritu Santo debe ser similar, totalmente igual. La vida en el Espíritu debe ser continua, constante, absoluta, sin reservas, sin medidas, en intimidad, en una total comunión, en pensamientos, en obras, en palabras, en vivencia, en estilo de vida. Debe ser una vida totalmente en comunión, 24 horas al día. No se debe romper la comunión con el Espíritu. La vida de intimidad, del apartarte a solas con el Espíritu, eso debe ser un estilo de vida en el creyente, en nosotros debe ser un estilo de vida. Esto no debe ser, por ende, fortuito, ocasional, efímera, oportunista, algo así como circunstancial. Óigase esto, no debe ser circunstancial, es decir, la vida, el que tú te arrodilles y busques a orar o a intimidar o a expresarle tu oración al Espíritu Santo en oración, por ende, no debe ser dependiendo de las circunstancias. O sea, no debe ser circunstancial. O sea, tienes graves problemas, te diagnosticaron una enfermedad terminal, desajustes financieros, problemas en la familia, problemas con los hijos, cualquier aspecto negativo que haya venido, cualquier flagelo que te haya atacado, eso te va a llevar a ti a buscar al Espíritu. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque debo tener un antecedente de haber venido viviendo una vida en el Espíritu. O sea que la vida en el Espíritu es un estilo de vida. 24 horas al día, todos los meses del año, yo estoy de rodillas ante la presencia de mi Padre, ante la presencia de mi Redentor y mi amado Jesús, y ante la presencia del Espíritu Santo que mora en mí. 24 horas al día. Esto es lo que el apóstol Pablo se refiere a Timoteo cuando le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos a leerlo. Eso está en segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versos 3 al 7. Pablo dice, cito, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Óigame, sin cesar. Y para no cesar, yo debo estar continuo, 24 horas al día y frente al altar, presentando mi cuerpo como sacrificio vivo ante Dios. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, oiga, noche y día, no dice día y noche. Cuando usted consigue en el texto día y noche, es muy diferente a noche y día. Porque cuando dice noche y día es una mayor entrega, con mucho sacrificio.
con mucha dedicación, abstinencia, compromiso, responsabilidad, sin reservas, 24 horas al día, noche y día. Entonces dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también has hecho eso, un estilo de vida, es un patrón de conducta, es una formación que te dieron tus abuela y tu madre como que ejercieron un sacerdote en tu casa. Entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira lo que dice Levíticos, capítulo 6, versos 12 al 13. Y el fuego encendido, cito, dice así, cito, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego, oído, arderá de vez en cuando, de cuando en vez, no. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Haya o no haya holocausto, el fuego debe estar encendido. Haya o no haya problemas, dificultades, ataques, enfermedades, desajustes financieros, haya o no haya, 24 horas al día yo estoy ante la presencia de Dios. 24 horas al día. Mi mente está puesta en el pensamiento de Dios, meditando en su palabra, 24 horas al día. Por eso dije que no debe ser circunstancial, que no me lleve las malas circunstancias al altar, sino que cuando las malas circunstancias vengan, me consigan en el altar ante la presencia de Dios. 24 horas al día. Y el Espíritu Santo se va a encargar de todo. De todo, de todo. Oiga, yo sé de qué te hablo. De todo. Se va a encargar de todo, de todo. Solo encárgate de consagrarte a Él. De apartarte del mundo, de todo tipo de pecado y más si lo estás haciendo con premeditación y alevosía, haciendo planes y proyectos. Creo que estás escuchando este mensaje y es una palabra de Dios porque te está dando una oportunidad. ...24 horas al día. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada, ni cuchillo, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solo el Espíritu Santo
nos garantiza una vida de éxito. Ya lo dije, éxito no es ausencia de problemas, de dificultades, de tentaciones, de ataques, de enfermedades, de desajustes financieros, de problemas en la familia, de problemas con los hijos. Eso no es éxito. Éxito es cuando logramos pasar o llegar al otro lado y llegamos y superamos todas estas cosas. Cuando éxito es cuando el Espíritu Santo manifiesta su presencia, manifestando su poder, solventando aquellos momentos difíciles en la vida donde yo humanamente no puedo con ellos y necesito la intervención de Dios por el Espíritu, porque se necesita de un milagro. Eso es éxito, cuando el Espíritu interviene a favor nuestro, en aquello que yo no pueda solventar humanamente, porque lo que yo puedo hacer humanamente lo hago yo. Jesús resucitó a Lázaro, pero fue María y Marta la que lo desató. Jesús dijo, desatadle. Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero fue Jairo, su padre y su familia quienes dieron de comer. Jesús dijo, darle de comer. O sea, hay cosas que yo debo hacer y que yo puedo hacer cumpliendo con los principios del reino, en karate, en mi voluntad. Lo puedo lograr, y hay cosas que yo no puedo y tengo que acudir, y se necesita de la persona del Espíritu para que las cosas se den. Bueno, ¿qué quiero decirte? Que cuando nosotros estamos 24 horas al día al frente del Espíritu, 24 horas al día, 24 horas al día, que la vida en el Espíritu no es fortuita, ocasional, efímera, oportunista, circunstancial, superflua, depende de la circunstancia, sino que es una entrega. Es continua, constante, absoluta, sin reservas, sin medida, en intimidad, en total comunión. Entonces, cuando vamos a ver manifestada la presencia de Dios en nuestras vidas, las cosas van a ser diferentes. Oiga, va a ser manifestada esa presencia del Espíritu Santo a favor nuestro y a favor de los que nos rodean. Pedro, mira, la sombra de Pedro, solo con la sombra que tocara, que pasara sobre un enfermo, el Espíritu Santo manifestaba su poder y sanaba a los enfermos. Solo con la sombra. El tocaron el vestido de Jesús, poder salió de mí, dice Jesús. Poder salió de mí. Y eso es lo que Dios quiere, que por el Espíritu, donde tú estés, donde tú llegues, la presencia del Espíritu resuelva los problemas. Que nosotros no seamos un problema para el mundo, sino que Dios resuelva los problemas del mundo a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que se manifieste ese poder. Esa es la calidad de este Evangelio. El Evangelio, por eso es que repito lo que dije anteriormente, que alguien dijo que el Evangelio sin la manifestación y el poder del Espíritu Santo de Dios es una religión más. De nada me sirve tu Evangelio si no me vas a resolver los problemas. De nada servía la visita de Jesús cuando llegaba a un lugar si no resolvía los problemas. Búsqueme usted un sitio donde Jesús llegó que los problemas no se resolvieron. Ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados, y para usted de contar. Con la excepción de que la Biblia dice que hubo lugares donde Jesús no pudo hacer sanidades porque no creyeron en Él. Y eso es otra cosa, porque se quebrantó un principio del reino. No tener fe, eso bloquea totalmente a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Fíjese, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, les da el mismo mandamiento en relación a mantener vivo el fuego del Espíritu Santo, manteniendo en vivencia la vida en el Espíritu.
Eso está en primera carta Tesalonicense, capítulo 5, verso 16 al 22. Mire lo que dice, cito. Pablo dice, está siempre gozoso, orando sin cesar, en intimidad, en comunión, en entrega, sin reservas, sin medidas, en compromiso, no en forma circunstancial, lo que decía antes, sin cesar, da gracias en todo, no por todo, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, el que deis gracias a Dios en todo. Dice, no apaguéis al Espíritu, no que no apaguéis. A Timoteo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, o sea, no lo apagues, no dejes apagar el altar. Aquí dice, no apaguéis al Espíritu, examinadlo todo, vamos a discernir, vamos a analizar, a probar. Dice, retened lo bueno. Mantente en lo bueno, aprende lo bueno, camina en lo bueno, reténlo, vívelo, confiésalo, actúalo, camínalo. Entonces dice, absteneos de toda especie de mal. ¿De cuánto? De toda, no de alguna, de toda especie de mal. Cuando yo me abstengo de toda especie de mal, porque soy la persona que tengo una capacidad para discernir, examinar todo, probar los espíritus, y tomo lo bueno y desecho lo malo. Entonces es la forma de mantener al espíritu encendido en mí, como el altar, el fuego del espíritu en mí. Eso es lo que me va a garantizar a mí la presencia del Espíritu 24 horas al día. 24 horas al día, un saturar. Mire, el Espíritu Santo sin lugar a duda quiere manifestarse. Él no quiere estar encajonado allí. Él quiere salir de mí, porque por eso es lo que significa la palabra llenura, que tiene dos significados en griego. Una tiene que ver con que lo que no está bien estar. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, nos llenó, porque no estaba, y vino a estar, eso es llenura. Pero el llenar, que es otro término en griego, también tiene que ver con que lo que está en nosotros rebosa de nosotros, emana de nosotros. Se derrama, se exterioriza. Hay una implosión en nosotros, o sea, una detonación interna en nosotros, y hay una explosión de nosotros. Sale el Espíritu de nosotros, la manifestación, el poder del Espíritu Santo se manifiesta y resuelve el problema. Sana las enfermedades, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan, leprosos son limpiados. Los desajustes financieros, el Espíritu produce finanzas, produce milagros financieros. ¿Por qué no? Él lo hace, lo puede hacer. Es espíritu que está en nosotros. Él no quiere estar encajonado en nosotros, Él quiere salir, emanar de nosotros. Ese es su más grande deseo. El otro término es contristar. Contristar. Ya analizamos apagar, ahora vamos al contristar. Este término está directamente relacionado con el causar dolor, con el herir, con el que el Espíritu Santo se sienta
ofendido. Eso quiere decir contristar. Pablo en Efesios, el capítulo 4, verso 29 al 32, Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos esta verdad, pero que es una verdad trascendental, que es para toda la iglesia, para todo creyente, para todo hijo de Dios, y que encierra una gran verdad. Muchos no la han tomado en cuenta, por eso vivimos como vivimos, y me incluyo para no causar dolor a otros o a los que me escuchan. Mire como dice el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, corrupta, que no edifica, que no llena, que no provee, que no conduce a lo bueno, a lo sano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, ¿ve?, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no que contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo no voy a contristar, Pablo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y de la otra forma de no contristarlo es: quítense de vosotros toda amargura. Aquí quitamos los resentimientos, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, aquí está el perdón, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Ves? Por eso dije que cuando usted cae en esos 5 terrenos, en forma premeditada, hace planes y proyectos con premeditación y alevosía, en la inmoralidad sexual, en la sed de prestigio, la vanagloria de la vida, en la codicia y la avaricia por el dinero, que es el mamón interno, la filalguria, amor al dinero, fila de filiguria de lujuria, por el dinero, en el litigio, el pecado de la lengua, chisme, brollo, la censura, la difamación, el escarnio, el censurar, y en los resentimientos, raíces de amargura, odio, falta de perdón, celo, envidia. Eso, usted cae en eso, usted está contristando al Espíritu y está apagando al Espíritu. Entonces, según estos 2 conceptos, en lo general, el apagar y contristar trae como resultado el dejar inoperante al Espíritu en la vida del creyente. Él está en nosotros. Voy a usar un término, pero que no se ajusta al Espíritu Santo. No voy a decir Él está en nosotros inerte. No, voy a decir está en nosotros como que si estuviese inerte. ¿Cómo? Porque no le puedes tú atribuir ni siquiera dirigirte al Espíritu Santo con la palabra muerte refiriéndote a Él. Por eso digo ¿cómo? Él está en nosotros como que si estuviese inerte. Un espíritu que da vida está como que si estuviese muerto en nosotros. Porque está inoperante, totalmente inoperante, no puede manifestarse. Por eso decía, lo tenemos atado. Por eso decía que a quien tenemos que tener atado es al diablo, y lo tenemos suelto, y a quien tenemos que tener suelto es el Espíritu Santo, y lo tenemos atado. Todo esto, el que el Espíritu Santo esté inoperante en nuestra vida por causa de que lo contristamos y lo apagamos, está en total contraste con las características del Espíritu como ríos, según lo dicho por Jesús. Mire, Jesús en su discurso tipificó el Espíritu como ríos por 2 cosas. Dice
el que tenga sed, venga y beba agua de mí que yo le daré, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el que escribe, que es Juan, que lo entendió después, dijo, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces, ¿por qué el Espíritu, por qué Jesús tipifica el Espíritu como río y usa el plural? Bueno, primero en cuanto al plural, ríos, en cuanto al plural, porque son muchas las cosas o manifestaciones, operaciones que el Espíritu Santo viene a hacer y a desarrollar en la vida nuestra, en la vida de todo hijo de Dios. Son muchas. Señor, el Espíritu Santo, Señor, es polifacético. El Espíritu Santo tiene muchas cosas que hacer en nosotros, pero demasiadas. Y río como manantial, porque el río nunca se estanca. Él siempre está fluyendo. O sea, que el Espíritu Santo no esté haciendo, cumpliendo en usted las diferentes operaciones en su plural, y que el Espíritu Santo esté estancado en usted, que no es un manantial, ya es problema suyo, es nuestro problema. Dios está allí. Tenemos que sentarnos y analizar, sentarnos en el espejo de nuestra realidad y ver, señores, saber que estamos mal, que hay tres tipos de personas que usted no puede engañar ni a Dios ni al diablo ni a su propia conciencia. Dios sabe como el diablo sabe, como usted sabe que está mal. Dios sabe como el diablo sabe, como usted sabe que tiene que cambiar. Punto. Entonces vamos a sentarnos en el espejo de nuestra realidad, señores, y vamos a confrontarnos nosotros mismos y vamos a ver, pero espérate, esto hay que cambiarlo, hay que dar un giro total. Porque no podemos seguir toda la vida viviendo, valga la redundancia, una vida contristando y apagando el espíritu. Cuando hay tanta necesidad de un mundo que nos rodea, la necesidad de un mundo que nos rodea, señores, sumergido en el pecado, en la maldición, en la enfermedad, en las tinieblas. Y una iglesia que fue trasladada de las tinieblas a la luz, ¿qué hacen las tinieblas? ¿Qué hacen las tinieblas? Si tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué haces en las tinieblas? ¿Qué haces allí? O sea que nos estamos convirtiendo, que en vez de ser embajadores de Jesús, embajadores de Dios en el mundo, somos espías del diablo dentro de la iglesia. Espías del diablo dentro de la iglesia. Esto no tiene sentido, señores. Si yo fui trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué yo hago en las tinieblas? Sí, hay que sentarnos en el espejo de nuestra realidad y entender y decir, pero espérate, ¿qué soy yo? ¿Un obstinado? ¿Un loco? ¿Esquizofrenia? ¿Bipolaridad? ¿Qué pasa conmigo? Voy a sentarme en el espejo de mi realidad. Y esto se tiene que acabar, chicos. El tiempo de la guachafa se tiene que acabar, el pan de piquito se acabó. Dios no tiene panadería, Dios tiene reino. Se acabó el pan de piquito. Vamos a tomar en cuenta esta verdad, chicos. Hay un plural. Jesús dice que el Espíritu Santo correrá como ríos y usó un plural. Muchas son las cosas, las obras, las manifestaciones que el Espíritu Santo viene a hacer a través de nosotros, y es como un manantial que nunca se viene a estancar en la vida. ¿Por qué está así? Ahora, hay tres actos que el creyente comete en contra del Espíritu Santo que lo llevan a estar inoperante. Tres actos que el Espíritu Santo comete, que el creyente, que el Hijo de Dios comete en contra del Espíritu Santo, que lo llevan a estar inoperante. Que son profanación, sacrilegio y detracción. Los voy a explicar los tres para que usted se dé cuenta en el terreno que nosotros hemos caído. Profanación. ¿Qué es profanación?
Estamos hablando de nosotros como templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Cometer el pecado en esas 5 escalas que ya les nombré, con premeditación a la vacía, haciendo planes y proyectos para pecar, pues eso hace que entremos en el terreno de la profanación, sacrilegio y detracción, y eso es lo que tiene apagado, contristado, inoperante al Espíritu Santo en la vida. Profanación. Uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en actos de alevosía en estado de conciencia de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Profanación también es el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Eso es profanación. Señores, yo soy templo del Espíritu Santo. No me pertenezco a mí mismo, fui comprado con precio de sangre. Esto no lo ha entendido la iglesia, esto no lo ha entendido el creyente, esto no lo ha entendido el Hijo de Dios, porque cuando yo decido usar mi cuerpo para cualquier tipo de pecado y con todo con premeditación y alevosía, pues yo no estoy entendiendo que estoy tomando decisiones con algo que no me pertenece. Entonces eso es irrespetuoso. Lo estoy haciendo en forma deliberante, con premeditación, en acto de alevosía, conscientemente, cuando estoy usando mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que lo debo considerar sagrado, que debo mantenerme en consagración, dándole mal uso a la vida que recibí de Dios en forma vergonzosa. Eso es así. Eso es profanación. Pero mire lo que es sacrilegio. Es el acto de no sentir respeto por lo sagrado. Wow. Mire. Escucha. ¿Cómo le digo yo esto? Tú tienes que respetarte a ti mismo. Tú y yo tenemos que aprendernos a respetarnos a nosotros mismos, a respetar nuestro cuerpo, a entender que nuestro cuerpo no nos pertenece, que es templo y morada del Espíritu Santo. El prestar nuestro cuerpo para el pecado, cualquier tipo de pecado que sea, y más con premeditación y alevosía, en estado de conciencia, sabiendo que lo que estamos haciendo es malo, que ofende a Dios, que está en contra de los principios del reino, que está en contra del pensamiento de Dios. El hacer eso es no respetarnos a nosotros mismos, es no respetar nuestro cuerpo, es como invadir un terreno que no nos corresponde, porque nuestro cuerpo no es nuestro, es del Espíritu. Fuimos comprados con sangre. Y cuando hacemos eso, es no tener sentido de responsabilidad, de respetar lo sagrado. Es no tener sentido de honra por nuestro cuerpo que está destinado y apartado para el uso santo. Eso es lo que dice el texto sagrado. Eso es lo que dice el texto sagrado. O sea que, ¿cómo logramos nosotros el apartarnos de todo este pecado premeditado, en estado de conciencia que venimos haciendo, que sabemos que está malo, que estamos haciendo? ¿Cómo hacerlo, chicos? Sentarnos en el espejo de nuestra realidad y crear conciencia de esta verdad. Ahora, si esto que te estoy presentando ahora no te importa, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer contigo? Y Pablo dice, el tal se entregaba a Satanás
Cuando dice que el tal se entregó a Satanás, no es que yo voy a hacer una oración a Satanás y le voy a decir, Satanás, ahora mismo te entrego al hermano Juan de los Palotes, llévatelo. No, no está hablando de eso. Cuando Pablo dijo, el tal se entregó a Satanás, hablando del hombre, que el tipo que tuvo la mujer de su padre, que ya Pablo hizo un juicio, ya Pablo analizó el asunto y determina que el tal se entregó a Satanás. Lo que Pablo quiso decir es, no lo disciplinen, no lo corrijan, no lo enseñen, no lo exhorten. Bueno, ya, a merced del pecado, que se deprave, que se pierda, su cuerpo se destruya, ya, punto. Entonces, si con lo que te estoy presentando ahora, con esta verdad, no tienes estado de conciencia, ¿qué podemos hacer? Yo no puedo hacer más nada. Que te agarre Dios confesado, será, no sé. Y detracción consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. Desde el punto de vista, tú estoy dando el concepto desde el punto de vista secular, para después darte el concepto desde el punto de vista teológico. Detracción secularmente consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. Pero en el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra o se cae en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, y donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. ¿Eh? O sea, llevándolo desde el punto de vista teológico, no le estoy dando el valor, estoy haciendo un descuento total de mi vida, de mi cuerpo como templo del Espíritu. Ni siquiera mi cuerpo vale para mí, chico, para mí. No entiendo esto. No entiendo esto. Estoy devaluando mi propio cuerpo, estoy descontándole a mi propio cuerpo los valores. No entiendo esto. Alguien dijo que qué falta hacen los tiempos de Zafira y Ananías. Alguien dijo que qué falta hacen los tiempos de Zafira y Ananías. Que en el inicio de los primeros cristianos mintieron al Espíritu, cayeron en un pecado de pecado oculto, mentir al Espíritu, y cayeron muertos los dos. Yo le doy gracias a Dios por su gran misericordia, por su amor, por su compasión. Porque si el Espíritu Santo empieza a hacer juicio sobre todos aquellos que estén cometiendo pecados con premeditación y alevosía, señores, tendremos que construir la morgue en los sótanos de nuestras congregaciones, o tener una morgue en cada congregación para los muertos que van a caer. Porque esto es un desastre. Como dicen por ahí, esto se lo está llevando quien lo trajo. Maestro, ¿cómo evitamos todo esto? ¿Orando por la gente? No. ¿Ayunando? No. ¿Ungiéndolos con aceite? Tampoco. ¿Declarando? Menos. ¿Decretando? Ni siquiera. ¿Profetizando? No. ¿Cómo evitar caer en estos actos vergonzosos que restan en nuestra vida espiritual? ¿Cómo lo hacemos, maestro? En nuestra próxima clase lo vamos a enseñar en nuestra próxima clase. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirte uno, ore mucho por mí, bastante, muchísimo. Cúbranme en oración. Cubran a mis hijos, cubran a mi esposa. Oren mucho por mí.
yo estaré vigilante de no quebrantar principios del reino, principios universales. Porque si yo quebranto principios del reino y principios universales, las oraciones que ustedes hacen de nada sirven. A menos que Dios en su misericordia, por causa de las oraciones, interceda. Pero no es todas las veces, es muy fortuito los casos. Oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje. No se queden con él, compártanlo. Ayúdenme, por favor, a que este mensaje llegue muy lejos. Necesitamos que este mensaje llegue muy lejos. Vamos, a todos sus suscriptores, contactos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, por todos TikTok, por todos la plataforma de la web. Por favor, envíen este mensaje, compártanlo. Lo otro que pido, busquen nuevos suscriptores. Vamos, suscríbanse. Vamos a ver, maestro, vamos, díganle a la gente que se suscriban. Cada vez que grabe un mensaje les va a llegar a su teléfono. Y tercero, necesito que usted me regale una ofrenda para seguir trabajando. Pablo dijo que el que vive del altar, coma del altar, que los que predican el evangelio vivan, no que sean vividores del evangelio, sino que vivan del evangelio. No pondrás gozar al buey que trilla, no dejes de alimentar al buey que está trillando. Yo estoy trabajando, estoy estudiando, estoy indagando para seguir predicando, seguir enseñando. Usted ayúdeme con una ofrenda. No le voy a caer en el terreno de la conmiseración, de darle lástima para que me dé una ofrenda por lástima. Y yo creo que es su deber. Dice que sea copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Yo tengo la palabra, Dios me da a mí el conocimiento, yo te la transmito, te enseño, para que te dé el dinero, aporto una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está, en los caracteres está el correo, josén77, bricenoa77 o escríbeme el número de WhatsApp 786-604-3352, 786-604-3352 y te damos información de cómo nos puedes hacer llegar una ofrenda. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.